todos, hola a todas, bienvenido y bienvenida un día más a mi canal. Este día vamos a estar leyendo los cuentos de Andersen. Voy a leer uno o dos en inaudible y también uno o dos en voz susurrada. Espero que les guste mucho este video y que disfruten los cuentos. También quiero agradecer enormemente el apoyo que le estás dando al canal. Que sepas que estoy muy feliz de poder ayudarte a dormir y poder ayudarte a entretenerte con estos cuentos. Muchas gracias por todo y vamos a comenzar este video. Para poder elegir el cuento que voy a leer en inaudible, primero los escribí todos, todo el índice en esta ruleta y la vamos a girar para elegir cuál vamos a leer primero. Y el cuento que voy a leer en inaudible va a ser La Fosforerita. Este va a ser en inaudible, así que comencemos. Ok, La Fosforerita está en la página 157, así que lo vamos a buscar. Este libro tiene muchas ilustraciones.
pues son muchos cuentos. Las flores de la pequeña Ida. Lo vamos a buscar en el índice para poder encontrar la página en la que se encuentra. El índice está por aquí. Creo que era de los primeros. De hecho es el primer cuento, así que vamos a buscar la página inmediatamente. Aquí está. Las flores de la pequeña Ida. Se han muerto mis pobrecitas flores, exclamó la pequeña Ida, tan bonitas como estaban ayer, y ahora todas las hojas cuelgan mustias. ¿Por qué hacen esto?, preguntó al estudiante que permanecía sentado en el sofá y a quien quería mucho, pues sabía contar las más hermosas historias y recortar los más graciosos muñecos de papel. Corazones con señoritas que bailaban,
sepan que allí se celebran tales fiestas nocturnas. Sin embargo, te diré cómo puede estar una sorpresa el profesor de botánica que vive en la casa de al lado. Ya lo conoces, ¿verdad? Cuando vayas a su jardín, no tienes más que decir a una de las flores que cada noche se da un gran baile en el castillo. La flor entonces se lo contará a las otras y todas emprenderán el vuelo, de modo que cuando el profesor vaya al jardín no encontrará una sola flor y no podrá comprender qué ha sido de ellas. Pero ¿cómo es posible que una flor lo comunique a las otras? Las flores no hablan. Claro que no hablan, dijo el estudiante, pero se entienden por signos. ¿Nunca te has fijado en que por poco que sople el viento, las flores se vuelven unas hacia otras y mueven sus verdes hojas? Así se entienden tan bien como nosotros hablando. ¿Entiende sus signos el profesor?, preguntó Ida. Seguramente. Una mañana bajó al jardín y sorprendió a un cardo haciendo signos con sus hojas a una hermosa clavellina. Eres tan encantadora, le decía, que te amo con toda mi alma. Pero el profesor no puede tolerar esas cosas y golpeó al cardo en sus hojas, que son sus dedos. El cardo le picó y desde entonces nunca se atreve a pegar a un cardo. ¡Ay, qué gracioso!, dijo la pequeña Ida, riendo. ¿Cómo se puede hacer creer a una niña semejantes desatinos?, dijo un fastidioso personaje que estaba de visita, sentado en el mismo sofá. No podía soportar al estudiante y refunfuñaba cada vez que éste recordaba figuras tan grotescas como divertidas. Ya un hombre colgado en la horca con un
Los primos noruegos eran dos niños vivarachos llamados Jonas y Adolfo, cuyo papá les había regalado dos ballestas nuevas que habían traído para mostrarlas a Ida. Les contó la desgracia de las flores y les rogó que la ayudaran a enterrarlas. Los muchachos abrieron la marcha con las ballestas al hombro y la pequeña Ida los seguía, llevando la linda caja con las flores muertas. En el jardín cavaron una pequeña fosa. Ida besó las flores y las hundió en la tierra con la caja. Adolfo y Jonás dispararon sus ballestas sobre la tumba, ya que no disponían de escopetas ni cañones. Ahora sí, vamos a coger el último cuento de hoy. Y el cuento va a ser Pulgarcilla. Vamos a buscar en qué página estaba Pulgarcilla. Y está por aquí, en la página 131. Así que la vamos a buscar para poder leerla. Aquí está. Pulgarcilla. Érase una mujer que anhelaba una niña chiquitina y no sabiendo cómo obtenerla fue a consultar a una vieja hechicera. Harto en deseos de tener una niña chiquitina, le dijo: ¿podríais decirme qué he de hacer para conseguirlo? Oh, no hay cosa más fácil, contestó la bruja. Aquí tienes un grano de cebada muy distinta de la que se siembra en el campo o se da en el pienso de las bestias. Plántalo en una maceta y ya verás. Gracias, dijo la mujer, dando a la hechicera una moneda de plata por el grano, y, en llegando a su casa, lo enterró en una maceta. Inmediatamente nació y se desarrolló una flor magnífica, semejante a un tulipán de pétalos muy cerrados, como si aún estuviese en capullo. ¡Qué flor tan preciosa!, exclamó la mujer, besando las rosas de color de ámbar y de púrpura que asomaban. Pero no bien lo hubo hecho, el capullo se abrió produciendo un ligero estallido. Era, en efecto, un tulipán, sin duda alguna, pero en la corola, sentada en el verde terciopelo de los estambres, aparecía una niña pequeñita, pequeñita, llena de gracia y de gentileza, aunque apenas pasaba su estatura de la mitad de una pulgada, por cuya razón se le puso el nombre de Pulgarcilla. Una cascada de nuez, limpia como la plata, sirvió a Pulgarcilla de cama. De hojas de violeta era su colchón y pétalos de rosa la hacían de cobertor. De noche dormía y de día jugaba por la mesa, donde la mujer había puesto un plato lleno de agua y ceñido de una guirnalda de flores con los tallos en el líquido. Flotaba en el plato una hoja de tulipán en la que solía instalarse Pulgarcita, haciéndola bogar de un lado a otro con ayuda de dos crines blancas de caballo, como remos.
se despertará, dijo la vieja, y podría escapársenos, porque está ligera como un plumón de cisne. Vamos a ponerla en la charca sobre una de esas anchas hojas de nenúfar y será para ella como una isla, donde la tendremos segura mientras vamos al fondo de la charca a preparar la mejor habitación donde recibirla dignamente como miembro de la familia. Y aquí se pueden ver a los dos sapos horribles que secuestraron a la pobre Pulgarcilla. En el arroyo crecían muchos nenúfares, cuyas verdes hojas parecían flotar en la superficie, y la más distante era también la más grande. El sapo viejo la eligió entre todas y se trasladó a ella nadando para depositar la cáscara de nuez en que seguía durmiendo Pulgarcilla. La pobre niñita se despertó muy temprano al día siguiente, y al verse en una hoja rodeada de agua por todas partes y sin manera de poder alcanzar la orilla, rompió en amargo llanto. El sapo viejo así que acabó de arreglar la habitación para su nuera, decorándola con hojas de caña y pétalos de lirios acuáticos, nadó a la superficie en compañía de su horrendo hijo en busca de la camita de Pulgarcilla para instalarla en la alcoba, de modo que no faltase nada para la boda, y aprovechó la oportunidad para hacer la presentación del novio. La madre saludó sacando la cabeza fuera del agua y dijo: «Este es mi hijo. Tendrás en él un marido excelente y viviréis felices bajo la charca». «Croak, croak, break, crack», fue lo único que supo decir el joven. Luego cogieron la diminuta cama y se la llevaron nadando al fondo, pero Pulgarcilla se quedó sola llorando sobre la verde hoja, porque no quería vivir con gente tan fea y menos casarse con aquel monstruo repugnante. Los pececillos que nadaban por allí ya habían visto y oído a los sapos, sacaron la cabeza para ver a la niña, y apenas la vieron, la juzgaron demasiado bonita para novia de un sapo estúpido. Aquel matrimonio era una monstruosidad que ellos no tolerarían. No, no podía ser. Se reunieron todos alrededor del tallo que sostenía la hoja donde estaba Pulgarcilla, y a fuerza de mordiscos lo cortaron, dejando a flote la hoja, que fue arrastrada por la corriente. Pronto se encontró la niña muy lejos, donde los sapos no podían darle alcance. Pulgarcilla pasó navegando por varias ciudades, y los pajarillos que volaban de rama en rama se ponían a cantar al verla. ¡Qué encanto de niña! La hoja no cesaba de correr por el riachuelo que se iba agrandando, y así viajó Pulgarcilla hasta remotos países. Una pintada mariposa que revoloteaba siempre a su lado acabó por posarse confiadamente sobre la hoja. Se había prendado de Pulgarcilla, y ahora que los sapos ya no podían darle alcance, la acompañaba en su alegría. Claro que contribuían a aumentar aquellos parajes tan hermosos donde el sol brillaba esplendoroso, bañando de dorados reflejos la superficie del agua. Pulgarcilla se quitó el cinturón y ató uno de sus extremos a la mariposa y el otro a la hoja. Esta se deslizó más rápida, remolcada por la mariposa. Pero entonces un grande saltón que por allí pasaba
apareció sobre una hoja seca, pero no entró en calor y temblaba de frío. En la linde del bosque se extendía un campo de trigo, pero hacía tiempo que se había cegado la mies y nada más quedaba el rastrojo, que parecía un bosque de estacas clavadas en la tierra helada. ¡Oh, qué frío hacía también allí! Por fin llegó a la puerta de un ratón silvestre. Era un agujero abierto bajo el rastrojo que conducía al escondrijo del ratón, de calientes y cómodas habitaciones con bien provisto granero, buena cocina y mejor despensa. La pobrecilla se quedó en la puerta como una mendiga, pidiendo la limosna de un grano de cebada, porque nada se había podido llevar a la boca en 2 días. Pobre niña, dijo el ratón, que tenía buenos sentimientos, entra, que te calentarás y comerás algo. Y como Pulgarcilla le fue muy simpática, le dijo de sobremesa: si quieres puedes quedarte todo el invierno y no has de hacer más que limpiarme la casa y contarme cuentos que me gustan mucho. Pulgarcilla aceptó con agradecimiento y lo pasaba muy bien. Pronto tendremos una visita, dijo el ratón. Mi vecino acostumbra a venir a verme un día a la semana. Es más rico que yo, tiene unas grandes habitaciones y lleva una pelliza negra, lustrosa y finísima. Si lo pudieras atrapar por marido, labrarías tu fortuna, pero es ciego y no te verá. Cuéntale todas esas historias tan preciosas que sabes. Pulgarcilla no se interesó gran cosa, ni se hizo ilusiones con el vecino, que era un topo. Este hizo su visita luciendo su casaca de negro terciopelo. El ratón lisonjeó al topo delante de Pulgarcilla, hablando de las riquezas y del talento del vecino, de que tenía una casa 20 veces más grande que la de ellos, de lo mucho que había aprendido, pero advirtiendo sinceramente que no le gustaba el sol ni las flores y que se burlaba de ellas porque nunca las había visto. Luego la invitaron a cantar y Pulgarcilla entonó el saltón Vuela, vuela y el fraile va al campo. Al oír tan dulce voz, el topo se enamoró de la niña, pero no lo dio a entender porque era un prudente varón. En poco tiempo construyó un pasillo subterráneo entre su casa y la del ratón e invitó a este y a Pulgarcilla a pasar cuanto quisieran a sus habitaciones, advirtiéndoles que no se asustasen por encontrar en uno de los corredores un pajarito muerto. Era un pájaro de veras, con pico y alas, que sin duda había fallecido al empezar el invierno, y lo enterraron donde el topo acababa de construir el pasadizo. El topo cogió con la boca un trozo de madera podrida que alumbraba como una linterna la oscuridad y precedió a los invitados para que no tropezasen en la lobreguez de aquel túnel. Al pasar por donde estaba el pajarito, el topo empujó con su fuerte hocico la tierra del techo y enseguida hizo un agujero por donde penetró la luz del sol, alumbrando el triste espectáculo de una golondrina muerta, con sus alas apretadas contra la pechuga y la cabeza y las patas ocultas entre las plumas, señal de que la había matado el frío. Pulgarcilla se conmovió profundamente al verla, porque quería mucho las avecillas que en verano la saludaban cantando y trinando tan cariñosas. Pero el topo le dio un golpe con sus patas de garfios, diciendo: ya no pillarás más. Qué desgracia haber nacido pájaro. Adiós, gracias, ninguno de mis hijos lo será. En verano todo es cantar para ellos y en invierno se mueren de hambre. Verdad será, cuando lo dice un varón tan experimentado, convino el ratón. No sé de qué les aprovecha tanto piar si, cuando llega el invierno, se han de morir de hambre o de frío, y dicen que eso es de buen gusto. Pulgarcilla no dijo una palabra, pero cuando los otros se alejaron, retrocedió, apartó las plumas que tapaban la cara del pajarito y le besó los ojillos cerrados. ¿Acaso sea el que este verano me saludaba con sus gorjeos? Oh, cómo me alegraba la vida el dulce pajarito. El topo se detuvo a la entrada de su casa e hizo los honores a sus huéspedes. Aquella noche Pulgarcilla no podía dormir. Se levantó, trenzó un tapiz de heno, lo rellenó de blando algodón que encontró en las habitaciones del ratón y lo echó sobre el pájaro muerto, abrigándolo bien para que estuviera calentito. Adiós, hermoso pajarito, dijo. Adiós, y gracias por las delicias que me produjiste en verano con tus melodías, cuando los árboles eran tan
la solicitud y ternura de una hermana, sin decir una palabra de sus idas y venidas al topo y al ratón, que no simpatizaban con el pajarito. Y en cuanto llegó la primavera y el sol acarició la tierra con sus rayos, la golondrina se despidió de Pulgarcilla, y ésta agrandó el agujero que el topo abriera con su hocico. El sol entró de lleno inundándolo de luz, y la golondrina propuso a Pulgarcilla que se fuese con ella. Podía montar en sus alas y volarían las dos al verde bosque, pero Pulgarcilla pensó que el ratón silvestre podría agraviarse si lo abandonaba sin más ni más, y dijo: no, no puedo. Adiós, pues, adiós, tierna y preciosa niña, dijo la golondrina, y se lanzó al espacio. Pulgarcilla la siguió con la mirada y las lágrimas se le nublaron, porque quería entrañablemente a la golondrina que se alejaba. Cuivit, cuivit, cantó el pájaro, mandándole su último saludo antes de perderse en la espesura del bosque. Pulgarcilla estaba muy triste porque no le permitían salir a tomar el sol. Habían sembrado trigo sobre la madriguera del ratón y las mies crecida. Era como un bosque intrincadísimo por donde no podían darle chiquitina sin perderse. Has de preparar tu equipo de novia para casarte este verano, le dijo el ratón, porque el cargante de su vecino, muy acicalado con una fina casaca de negro terciopelo, se había presentado a pedir su mano. Te hacen falta vestidos de lana y ropa blanca. Para ser mujer del topo es preciso que tengas algo más que lo opuesto. Pulgarcilla tuvo que hilar y el topo contrató 4 arañas que tejían para ella sin descanso. El topo la visitaba cada noche y siempre decía que cuando pasara el verano el sol no calentaría tanto, porque a la sazón la tierra abrasaba y se endurecía como una piedra. Sí, había que aguardar que pasara el verano para celebrar su boda con Pulgarcilla, pero ésta iba languideciendo en su tristeza porque no quería el fastidioso topo. Cada día por la mañana al salir el sol y por la tarde cuando se ponía, se escapaba hasta la puerta, y si el viento soplaba, separando las espigas y dejándole ver el cielo azul, se entusiasmaba con la claridad y la hermosura de que se revestía todo lo de allí afuera, y su tierno corazón aceleraba los latidos por el deseo de ver otra vez a su querida golondrina. Pero no volvería, distraída sin duda en la delicia de volar por la frondosidad del bosque. Dentro de 4 semanas será tu boda, le anunció el ratón. Pulgarcilla se echó a llorar, declarando que no quería casarse con aquel fastidioso topo. Caprichos de niñas tontas, reconvino el ratón. Mira, no te pongas terca, porque te doy un mordisco y tengo bien afilados los dientes. ¿Dónde encontrarás un novio más distinguido? Ni la misma reina lleva un abrigo de pieles más rico que el suyo, y además tiene llenas la cocina y la bodega. Agradecida tendrías que estarle. Llegó el día de la boda y se presentó el topo para llevarse a Pulgarcilla, la cual había de vivir con él bajo tierra sin salir nunca a tomar el sol, porque a él no le gustaba. La niña estaba consternada, ya solo le quedaba el consuelo de despedirse del hermoso sol, gracia que le fue otorgada por el ratón después de mucho suplicar, a condición de que no pasase de la puerta. Adiós, sol esplendoroso, dijo levantando los brazos al cielo y alejándose unos pasos de la puerta, pues ya habían cegado y el campo estaba en rastrojo. Adiós, adiós, repitió abrazando a una roja amapola. Si ves a la golondrina, dile cuánto la quiero. Cuivit, cuivit, oyó sobre su cabeza, levantó los ojos y reconoció a la golondrina, que pasaba volando por allí. En cuanto el pájaro vio a Pulgarcilla, se puso muy contento y ella le contó la pena que tenía porque la casaban con un topo muy feo, obligándola a vivir bajo tierra privada de la luz del sol, y al decir esto no pudo contener las lágrimas. Se acerca el invierno, dijo la golondrina, y yo he de partir a países más cálidos. ¿Quieres venir conmigo? Súbete a mi espalda, átate bien
espalda del pájaro pasando las piernas entre las alas y se ató fuertemente a una de las más recias plumas. Entonces la golondrina voló por encima de los bosques y de los mares, por encima de las altas montañas cubiertas de nieves perpetuas, y Pulgarcilla se libraba del frío acurrucándose bajo las plumas del pájaro, sacando solo la cabeza para no privarse de los magníficos panoramas que se ofrecían a su vista. Por fin llegaron a las regiones cálidas, donde el sol brillaba más intenso y el cielo parecía 2 veces más alto, donde los campos tenían setos de verdura, de pámpanos prendidos de uvas y bosques de limoneros y naranjos, donde el aire estaba embalsamado de mirtos y madreselva, y por los senderos corrían niños encantadores jugando con mariposas sorprendentes por su grandeza y hermosura. La golondrina siguió volando y el paisaje era cada vez más vistoso. Por fin llegaron a un lago azul y transparente, rodeado de magnífica arboleda, y a orillas del cual se levantaba un vetusto palacio de mármol de cegadora blancura. Los emparrados trenzaban caprichosamente sus sarmientos por las columnatas de las galerías, en cuyo techo habían fabricado su nido gran número de golondrinas, y en uno de ellos vivía la que llevaba Pulgarcilla. «Esta es mi casa», dijo el pájaro, «pero si prefieres habitar en una flor, te dejaré dentro del cáliz de una de esas tan hermosas que crecen en el jardín, y serás tan feliz como puedas desear. Será delicioso», aceptó la niña palmoteando de gozo. Una blanca columna derribada y partida en 3 pedazos perdíase casi a la vista, sepultada de frondosa vegetación, y entre los intersticios crecían las flores más grandes y hermosas que Pulgarcilla había podido admirar en su vida. La golondrina dejó a su amiga en una de ancho cáliz. ¡Oh, sorpresa! En el centro de la flor había un doncel de su misma estatura, blanco y transparente como si fuera de cristal. Ceñía sus sienes una corona de oro y 2 alas de luz adornaban su espalda. Era el ángel de la flor. En cada cáliz había un ser tan delicado y diminuto como él, de uno u otro sexo, pero este era el rey de aquel pueblo maravilloso. «Dios mío, qué hermoso es», suspiró Pulgarcilla a oídos de la golondrina. El príncipe se asustó mucho ante este pájaro gigantesco, pero cuando vio a Pulgarcilla no tuvo límites su alegría, pues era la doncella más preciosa que había conocido. Tan profunda y gratamente le impresionó su belleza que se quitó la corona y la puso en la frente de la recién llegada. Le preguntó su nombre y si quería ser su esposa y reina de todas las flores. ¿Qué diferencia entre este hermoso doncel y el sapo estúpido o el topo fastidioso con su abrigo de rica piel? Sin vacilar contestó que sí, y al punto salieron de todas las flores damas y caballeros tan lujosamente vestidos que era gloria contemplarlos. Cada uno ofreció a Pulgarcilla un regalo, y el mejor de todos fue un par de alas de mariposa blanca que, prendidas a la espalda, le permitían volar de flor en flor. Hubo grande regocijo, y desde su nido la golondrina dedicó a los novios el mejor repertorio de sus cantos, aunque en el fondo de su corazón sentía la tristeza de no poder vivir siempre en compañía de Pulgarcilla. «No has de llamarte Pulgarcilla», dijo el ángel de la flor, «que es un nombre feo y tú eres muy bonita. Nosotros te llamaremos Maya». Hasta la vista», cantó la golondrina, despidiéndose de aquellas tierras ardorosas para volver a Dinamarca. Tenía el nido sobre la ventana del hombre que sabe contar cuentos de hadas. Se lo contó todo, cuivit, 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 y por él ha llegado a nosotros. Aquí está el hombre que sabe contar cuentos de hadas. Y ahí está la golondrina. Y con este cuento de Pulgarcilla terminamos el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que te haya gustado mucho. Y que si no lograste dormirte, por lo menos te hayas entretenido, tanto como lo hice yo. Te quiero mucho y que tengas un excelente día, una excelente